Hoy, en 50 años, 50 historias, nos acompaña Camilo Ríos, hijo de militantes desaparecidos por la dictadura, integrante de la agrupación Hijos y secretario general de la Junta Interna de AT en Arba. Su historia está atravesada por la ausencia, pero también por un firme compromiso con la construcción colectiva. Camilo forma parte de una militancia que se tomó la posta de la memoria, no solo para reconstruir el pasado, sino para intervenir en el presente, organizando a las y los trabajadores y defendiendo los derechos humanos como una bandera inseparable de la lucha sindical. Su voz nos invita a pensar la identidad, la memoria y la militancia como parte de una misma historia. Bienvenido, Camilo, a este programa. Estamos muy contentos de tenerte hoy acá. Bueno, saludo a la audiencia y bueno, sí, contento de poder dar un testimonio acá a la comunidad por medio de este medio. ¿Crees que arranquemos por el principio? Como gustes, sos la profesión. ¿Cómo construís tu identidad vos? ¿De dónde arranca? La identidad como individuo nace como todo sujeto desde que nacemos y empieza a formatearse según el tutelado que le corresponde. Por lo general son padres, en mi caso fueron mis padres hasta los 5 años, y vivían en una comunidad muy comprometida con la sociedad desde su militancia, y tenían rasgos de tratar de organizar a la comunidad organizándose en organizaciones. ¿Por qué hasta los 5 años? Porque me secuestran a mí a los 5 años con mi mamá y bueno, estuve secuestrado y ahí tengo un corte de esa identidad colectiva. Voy a orfanatos, me recupera mi familia, pero no mi familia, los parientes de mis padres, que tenían otra organización social. No es que a mí me secuestra un instrumento del Estado que no era difuso en ese momento. Ahora la justicia le puso un valor que le puso rango de genocidio, pero no se sabía en esa época qué rango tenía, y el Estado, para que sea el rango de genocidio, tiene que participar el Estado y tratar de destruir una identidad. Entonces, hasta los 5 años yo tuve una construcción de una identidad que el Estado se sumó a un delito tipificado como genocidio y me rescata a mi familia de ese secuestro, pero no los que hacían esta identidad, sino los parientes de los que hacían esta identidad. Eso es muy complejo. ¿Tus padres en qué organización estaban? Mi papá en el PSML, y mi mamá, que era José Ignacio Ríos y Juana María Armelín del PSML. ¿Supiste qué pasó con ellos? Sí, siempre en menor medida desde que me secuestraron, y supe que me agredió el ejército argentino, porque a mí también me lleva el ejército argentino, y después me fui profundizando en lo que pasó con ellos, en lo que pasó conmigo, cómo yo fui desaparecido, cómo fui aparecido, cómo fueron ellos desaparecidos y no logramos que aparezcan. O sea, nosotros, mi familia participó y las organizaciones de derechos humanos en los 80, en los 90, principalmente, y en los fines de 70, que era una consigna de aparición con vida.
bueno, algunos ganamos y aparecimos con vida y otros perdimos y no aparecieron. En mi familia, mi hermana y yo aparecimos con vida, somos parte de un triunfo, una consigna popular, y mis padres todavía no aparecieron ni los cuerpos. Pero sí sé que los tiraron al Río de la Plata, que subieron al avión, hice una reconstrucción, tanto de cómo yo estuve en los orfanatos, mi hermana y mis padres. ¿Ustedes, o sea, eran 2 hermanos nada más? La constitución de mi familia es por parte de mi mamá somos yo, Camilo Daniel Ríos, mi hermana Silvia María Pía Ríos Armelín, y después mi padre tenía un hijo que falleció antes que yo naciera, que era Daniel Ríos, y Carlos Ríos, que era de una pareja anterior a mi papá. Que vive, por suerte lo tengo. Somos Charlie. Unidos, Charlie. Sí, también El famoso participa en el gremio. Uh-huh. Pero en el momento que a vos te secuestran, ¿tu hermana qué edad tenía? Yo tenía 5 años, mi hermana 3. ¿Y ustedes estuvieron detenidos en un centro clandestino? Yo tenía 5 años, entonces yo lo declaré, no querían tomarme las declaraciones. Imagino que no tenés mucho recuerdo. No, de eso se graba con fuego, es tanta la violencia que lo declaré a los 5 años, lo declaré cuando lo declaro en el juicio de la Junta, lo declaro en el juicio que se suspende la instrucción por la obediencia debida, en la Junta. ¿En el juicio de las juntas declaraste? Declaré, sí. ¿Qué edad tenías? Y no me acuerdo, pero sé que declaré porque... Pero eras adolescente. No, era chico, Todavía tenía 7, niño. 8 años. Y me llevaron mis tíos, fui a declarar, no declaré en la instrucción, pero declaré ante psicólogos. No me aceptaron la declaración en la parte del juicio, pero me pusieron, no sé. ¿En qué año fue esto? Y después, en la época de Alfonsino, 80 No, pero y pico. el secuestro. El secuestro en el 78. Claro. En febrero del 78 me secuestran y pasa AFA y después lo secuestran en mayo y me secuestran a mí y a mi hermana y a mi mamá. A mi mamá la llevan al campo El Banco, que es parte del circuito AVO, y a mí me llevan a Otamendi, que es un orfanato de mujeres, y después me derivan a Riglos. Tuve cerca de un mes desaparecido. Y me rescata mi familia con los contactos y aparezco. Eso es complejo porque ahora lo digo así, pero me costó toda una construcción social de identificarme como un desaparecido. Porque es tan fuerte en la comunidad decir el desaparecido y lo pusimos tanto en valor que tuve que, inclusive desde la terapia con militantes colectivos, o sea, con terapeutas colectivos, no definir el sujeto, que somos parte de los 30.000 desaparecidos. Los nietos recuperados, los que fuimos recuperados antes que se formen abuelas. Pero la desaparición en sí es un delito. Pero para quien es lo comete, ¿no? Un delito en el marco de genocidio. Claro. O sea, si yo me corro de ahí, le quito el valor del daño. Y si alguien le quita el valor del daño, se aleja de sanarse. Más allá de lo punitivo. El juicio, uno de los valores que cuesta por ahí discutir, por ahí no se dio en profundidad en todos los factores de la sociedad, sí en muchos por suerte, es el valor del juicio. O sea, el juicio deriva en una reconstrucción, algo punitivo para el que genera el daño y algo de que el Estado tiene que, el que lo genera, se tiene que poner en situación de poder reconstruir el daño para volver a lo más compensar, parte. ¿no? O compensar, si no hay compensación no hay justicia.
Bueno, de alguna pero las manera. compensaciones son mucho más que lo económico, sino Claro, son exacto. construcciones sociales. Exacto. Por eso digo, una reconstrucción es la compensación. Porque si vos decís una compensación, No no necesariamente tiene económica. el bagaje de cosas que se necesita para la reconstrucción. Creo que es más adecuado ¿cómo me dijiste? Para llegar a una en la- justicia. no, pero que se denote eso. Bueno, ¿qué hacemos para la reconstrucción? Sí o sí necesita el juicio, Sí. de de razonamiento colectivo de un poder del Estado, que es la justicia. Entonces el juicio dispara dos disparadores: el punitivo para el factor que genera el daño, y la reconstrucción para la víctima. Es imposible que vuelva al punto de partida cuando ese daño no hay, porque es tanto el daño, pero al ponerle un delito de lesa humanidad que no prescribe y agregarle un delito de genocidio que es mayor, que necesita ciertas circunstancias, tiene que el juicio establecer los factores de conciencia y de construcción objetiva para que la víctima se reconstruya. ¿Y vos te pudiste reconstruir? Nosotros, nuestra comunidad, al ser un causal, ser razones políticas, la reconstrucción es política. ¿Encontraste en la agrupación Hijos una herramienta para...? No, encontré en la comunidad. Hijos, si no entiende que está en la comunidad, se puede transformar en los que no comprenden que está en la comunidad el sujeto. Nos puede pasar que nos transformemos en sectarios. ¿Por qué? Porque no tenés los elementos colectivos para el daño. Porque Quedás el daño como en una isla, ¿no? El daño fue colectivo a la comunidad. Entonces, Claro. lo personalizo algo colectivo. Y eso es complejo porque lo que lo hace entender es el juicio. Si no hay juicio, no hay esa dimensión. Pero vos... No sé, o sea, si un poder del Estado no te pone la mesa es como que vos quieras estudiar y niegues el jardín infante, el primario, el secundario y la universidad. Si vos querés reconocer que la comunidad, sos parte de la comunidad, agredieron la comunidad, y vos lo querés resolver desde lo personal, bueno, estás negando por qué te hicieron el daño. Bueno, hubo dos dimensiones, ¿no?, importantes. La colectiva, el daño a todo el pueblo, ¿no?, a nuestro sistema político, a nuestra estructura económica, a nuestra perspectiva y desarrollo humano como sociedad. Podríamos decir de alguna manera que como argentinos nos cortaron las piernas, ¿no?, porque éramos un país potencia a nivel global y hoy tenemos el 60% de nuestros niños y niñas bajo la pobreza. Es decir, la pobreza, la desigualdad que tenemos hoy también es consecuencia de esa dictadura, de ese daño que llevaron adelante. Que lo llevaron adelante a todo el pueblo, pero también en otra dimensión hubo víctimas particulares, ¿no? Y ahí está tu historia y la historia de Hijos. Quizás la agrupación haya servido también desde lo personal. Vos no, más allá de lo colectivo, vos no necesitaste también desde lo personal sanar. Nosotros, desde que nos pasó el valor que tiene Hijos, en muchos hijos que hemos hablado, es el poder discutirlo como sujeto social. Entonces, ahí nos hermanamos, hicimos código, pusimos nuestra problemática en común y se abre un universo, a diferencia de madres o de abuelas. Nosotros,
al definir objetos de nuestro propio colectivo, nosotros perdíamos nuestra infancia, perdíamos nuestros padres, no a nuestros hijos. Entonces, el daño era que nosotros nos formábamos para la comunidad, depende en la edad que tenga la irrupción, que la irrupción es progresiva, porque muchos compañeros zafaban del incilio y después los chupaban, entonces el sujeto es mucho más abarcativo que el desaparecido en sí mismo. Y en esas pequeñas dimensiones se establece una fuerte pérdida, pero una que fue agredida desde el genocidio. Y todas esas identidades que quedan populando tienen un terrible corte y se tienen que adaptar en el mismo proceso de genocidio, proceso de organización nacional le llamaron, los que planificaron esta cosa. Sobrevivíamos bajo códigos de denegar lo que nos pasaba. Por lo tanto, era como que te pongan en el barro y te hagan comer en el barro. Entonces vos no podías desarrollar tu identidad. Claro, porque vos después tenías que ir al colegio. Subyace en la democracia también. Claro, pero en plena dictadura. Vos tenías que ir al colegio, ¿no? ¿Y cómo convivías con esta situación? Se negaba. ¿No podías contar lo que te había pasado? A los íntimos. Se niega. Yo no lo podía hablar con el profesor, no lo podía hablar en clase. No, es un tema tabú puesto desde el Estado. Entonces, no es solamente la irrupción, sino sostenerla en el tiempo. Y después, cuando viene la democracia, en el 83 se puede hablar ciertas cosas, y ciertas cosas subyacen en ese tabú, porque el daño no está tipificado. Si vos no tipificás el factor de daño, no podés reconstruirte. Eso es como que es lo más difícil de comprender. Hasta que llegó el primer veredicto como genocidio, ¿vos te sentiste en ese lugar de indefinición y fue un alivio? ¿Cómo lo viviste ese proceso? Porque además toda tu vida fue una lucha, digamos. No, porque la búsqueda de genocidio, si la justicia no te pone ese valor, uno la busca en el diccionario, la busca en los procesos históricos de otros países, entonces te da la tranquilidad del tesoro que vas a buscar. Vos ya sabías lo que te había pasado, vos ya lo habías ubicado ahí. Con hijos, por ejemplo, uno de los valores que desarrollamos es que en qué militaban nuestros hijos. ¿Por qué los persiguieron? ¿Por qué los asesinaron? ¿Por qué tanta cizaña? ¿Por qué tanto fuego cuando este fuego se había controlado? ¿Por qué romper la identidad? Y esas preguntas claves son de otro estilo, no ¿por qué me sacan a mi hijo? Son otra estructura de lo que le pasaba a madres o abuelas. Entonces nosotros irrumpimos en la sociedad contra decir el pacto de la comunidad son la teoría de los dos demonios. Claro, ustedes... Y nosotros dijimos, no es un demonio nuestra identidad dañada. Claro. Pero nuestros padres no eran demonios. Abuelas, ¿no? Y se formaron con un demonio solo, y madres, que eran sus hijos. No existía la teoría de los demonios. La comunidad había que hacer desaparecer a tus hijos porque trataban de organizar la comunidad en valores que son inaceptables. Por lo tanto, los vamos a desaparecer. Porque son el demonio. Entonces, las madres irrumpen y generan diciendo, no, el demonio sos vos, construyen un demonio, que son los genocidios. No es que las madres construyen el demonio que son sus hijos. Eso lo construye el que necesita hacer el genocidio. El primer contrafuego que tiene como comunidad son
madres y la comunidad organizada que resuelve diciendo, no, acá hay un demonio nuevo. Nosotros lo sintetizamos como 2 demonios, pero no es que sale la teoría de los demonios. Hay un demonio nuevo, la comunidad reconoce un demonio distinto. Entonces, no se termina de apagar, sigue encendido, y entonces choca la teoría de los 2 demonios en sí misma. Y nosotros decimos, no, este demonio no existe, no vale la teoría de los demonios. Pero no va en contrapartida de lo que logró la comunidad diciendo, ¿por qué me mataste a mis amigos, a mi generación? Nosotros, ¿por qué mataste a la generación que nos estaba educando? Entonces, vamos con otra oleada de reflexión. Y ahí necesitamos sí o sí el juicio para desmitificar que no son un demonio. Necesitamos del juicio. Vos rompiste una identidad popular. La única manera no es nada más que lo punitivo, sino el juicio. Pone a nuestros militantes, a nuestros desaparecidos, a nuestro sujeto activo de la comunidad en donde va. Y además, si no hay juicio, no son demonios. No, más allá, además de eso, no hay verdad, y hay un derecho a la verdad que tenemos como pueblo, pero sobre todo a quienes sufrieron la desaparición de sus seres queridos, porque, digamos, todavía estamos buscando esos cuerpos. Y todavía hay responsables que no hablan, que no dan esa información. Y todavía el Estado sigue siendo responsable. El Estado es un sujeto social que va en las disputas permanentes de los pueblos. Entonces, nosotros somos muy conscientes que el Estado muchas veces nos dejó afuera y algunas veces nos metió adentro. Pero es por la correlación de fuerzas y por las discusiones que damos en nosotros como pueblo argentino en nuestra propia comunidad. O sea, a mí levantar a San Martín, por ejemplo, para mí San Martín es un patriota, es militar. Uh-huh. Pero yo hoy me presentabas como un trabajador que pelea para la clase trabajadora desde un gremio, ¿no? En este caso ATE, la CTA. Yo laburo desde ahí. No niego los otros gremios, me parecen que todos somos necesarios. Nosotros tenemos nuestra identidad y marco una identidad clara y de ahí yo construyo. Y cuando me junto con otras identidades veo si son de los trabajadores, que hay acercamiento. Pero cuando me pasa con San Martín, yo San Martín lo levanto, lo enseño a mis hijos, a Belgrano. Belgrano es un militar educado en las fuerzas civiles, pero él fue general. Luego lo levantó. No, pero llegó a la Constitución de la Patria, también Perón. Pero cómo nosotros nos emancipamos. Entonces, si yo le echo la culpa a los militares, porque fueron conducidos por apatriados que se dieron a organizar un genocidio bajo el oficio militar, no puedo decir que son todos los militares, porque si no, niego que el oficio de San Martín era ser militar, calificado porque llegó a ser general. La culpa no la tiene el oficio, ¿no? Sino el proyecto político de ese momento. Yo no puedo desclasar a los militares de ese oficio, porque son trabajadores de la defensa del pueblo argentino. Y comprender esto, nosotros teníamos consigna que el que no salta es militar. Entonces, si yo salto, el que no salta es militar, estoy desclasando a San Martín. ¿Cómo logras estas conclusiones? Haciendo juicio. Porque nosotros vamos a poner un enemigo no poniéndole racionalidad. Entonces, lo más fuerte es el juicio que lo punitivo. Si a nosotros nos construye el dolor y nos conduce nuestras acciones el dolor, va a tener más poder lo punitivo que la racionalidad de construir una nueva sociedad. Entonces, el gran valor que tiene nosotros decíamos, si no hay juicio, hay scratch. ¿Y cuándo lograste hacer este pasaje de militar del dolor a la conciencia de clase en este caso? Imagino que fue un proceso. Por la praxis de cada situación. Nosotros, bueno, somos los que los cuerpos se mueven. Todo sujeto es lo que el cuerpo se mueve. Entonces, tuve la suerte que a mí Menem me quiso privatizar.
en mi puesto de trabajo. Yo trabajaba en rentas y los quisieron privatizar y nosotros hicimos una consigna, se llama tu rentas privatizada, tu casa rematada. Pero no había juicio. Con Menem estaba el indulto, todo ese lío. Que a nosotros nos daba más confusión que certezas. Y nosotros, cuando iba a hijos, decía, no, yo ahora estoy en la clase, me voy a dedicar más a que no nos privaticen que en hijos. Pero iba a hijos, los veía, nos veíamos. O sea, ahí entraste a militar en ATE. Ahí entré un poco antes, pero sí, cuando entro en el Estado, por suerte vino ATE y primero me afilio a ERI y después primero me afilio en Avellaneda, porque estaba haciendo una moratoria en ATE, después viene a ERI, que es un gremio del sector. ATE, cuando te desengancha, te mudas de Avellaneda a La Plata por tu puesto de trabajo, nunca me afiliaron ahí y después me vuelvo a afiliar a ATE. Pero sí, siempre tuve en mi cabeza pertenecer a un sindicato. Pero cuando iba a generar esas consignas y no había el juicio, yo iba con mucha violencia a hablar con mis compañeros de trabajo y a mis compañeros del sindicato. En ese momento estaba Selva Guillén, una compañera de Quilmes, Cachorro Godoy, que hoy sigue en la conducción, está a nivel nacional, estaba como secretario de organización, está Walter Quiñones, que era otro compañero de Quilmes, que era el gremial, y yo exigía, para que no me privaticen, exigía demandas no resueltas por el genocidio. Y tenía un trato con mis dirigentes o con mis pares que parecía más de un militante caprichoso que de un dirigente templado. Lejos de la templanza. ¿Qué es la templanza? Es decir, bueno, la racionalidad. Me faltaba juicios de instrumentos del Estado, como el Poder Judicial. Entonces, las demandas que en ese mismo momento, si íbamos a decir, che, a mí me secuestraron, no, eso prescribe porque vos lo que estás diciendo está bajo la obediencia de vida, el punto final. Ya lo metimos preso a Videla, no nos interesa si te secuestraron. Entonces, toda esa demanda en mi cuerpo me traía la canalizabas, no paz con mi comunidad, que es donde vivimos. En un enfrentamiento permanente que por ahí no sabías bien cuál era el origen. Un poco, no. Lo sabías, pero todavía no lo sabía. Lo racionalicé porque el Estado se puso a laburar. Yo todo esto que te explico era inviable que te lo explique ahí. Yo hablaba por suerte lo hablé hasta con Cachorro y lo maltrataba a mi dirigente. Y está bien, tenías un enojo ahí de muchos años. Él nunca no me maltrató, siempre convivimos. Pero es lógico que haya pasado pero eso, generaba ¿no? condiciones de discusiones que desfasaban el objeto. No importa. Bueno, pero es una problemática. Sí, bueno, pero era lo que podías hacer, fuiste secuestrado. No, eso está más que bien. Lo que estoy diciendo es el proceso de la comprensión. Claro. El proceso de la comprensión, necesitamos situaciones complejas para poder salir de ahí. Porque es complejo el genocidio. Entonces, para poder comunicarme con mi comunidad, tengo que entender que el genocidio es transversal y que en mi caso es particular. Cuando yo discutía sujetos sociales como la no privatización de los impuestos de la provincia de Buenos Aires, que va a repercutir en todas las escuelas, administración pública, en los chicos que decías vos, en un montón de cosas, y logramos ganar, tenía políticas acertadas sobre ese objeto, pero cuando las quería implementar con mis dirigentes, tenía la voluntad viciada por temas no resueltos. Y no lo generaba mis dirigentes o mis pares, iba con violencia no resuelta. Entonces, y ahí empieza a haber otro valor del juicio en los juicios. Porque nos trajo paz a la comunidad. ¿Para qué? Para desarrollar comunidad. Eso es lo más, para mí, lo que más valor tiene, porque es la reconstrucción de identidad. A vos te dio paz. Mucha paz. No solamente muchos hijos, yo fui a acompañar después que declararon, los mismos parientes, los mismos amigos, vemos que yo en los juicios, en Abo, por ejemplo, bueno, si te toca a mi vieja, era el número 100.
Yo fui a ver al número 60, 40, 25, con amigos. Y cuando salían, yo no los podía ver porque si no me vician mi declaración. Entonces los esperaba a la salida y salían todos los parientes, todos contentos, porque habían liberado. Claro, los habían escuchado. No, y además Impresionante. nos escucharon en el Salón de la Justicia, no es que me Claro. escuchaste vos acá. Claro. Igual Bueno, todo bueno. bien, pero vos no. Ojo que acá no sabes pero no cuánta sos un gente poder- te está escuchando. Pero no sos un poder del Estado. No, por supuesto Entonces, que el entiendo la poder del diferencia. Estado Eso es claro. Entonces, Claro. es- Es lo que por lo que tantos años y había era luchado. la profundidad, la profundización de nuestra consigna que rompimos. Si no hay juicio, hay escrache. Nos hicimos famosos por el escrache, pero no por los valores del juicio. Entonces hay como una demanda incompleta en nuestro discurso como agrupación a nuestra comunidad, a nosotros mismos y a nuestra comunidad, en donde nos desarrollamos. ¿Por qué no querés hacer más escrache? No, estamos haciendo el juicio, porque no era hay que hacer escraches. Si no hay juicio, ¿y qué conseguiste con los juicios? Esa es la etapa nuestra. ¿Qué conseguiste? Valores, paz, cortar el genocidio. Nosotros si no tenemos paz, los nietes que se están organizando, se organizan buscando la paz. Nosotros, al conseguir la paz del juicio, se organizan los nietes organizando la comunidad. Mirá qué punto de partida. Entonces, yo por ejemplo tuve dislexia. En el secundario no estaba nomenclado esa problemática en el secundario, en el primario. Me secuestran y me disparan la dislexia. Y yo era uno, estudiar y no entiendo y tenía que hacer paralelas, aprendí me robé todo, en el sentido que yo empecé a leer de corrido en el tercer año, por lo tanto inventaba para leer de corrido porque te tomaban y te ponían un 1 y no contemplaban la dislexia. Ni el genocidio. Pero mi hija con la pandemia tiene dislexia y hoy lo contempla la comunidad. Entonces le enseñan con métodos y yo aprendo cosas por mi hija porque no la resolví yo estudiando. Y digo, mira, inclusive me sirven a mí en cosas como comunicarme con la sociedad. ¿Qué me dio con mi hija y con mi problema que no lo tenía la comunidad educativa nomenclado? Me dio la paz para aprender con mi hija. Mi problema de dislexia. ¿Por qué? Porque estoy en paz. Entonces, es muy profundo cómo te interrelacionás si vos comprendés la dimensión, si el sujeto que es nuestra comunidad común conoce la dimensión de los juicios. Y eso sirve para amar a mi nieto, que todavía no tengo, si lo tengo, y a mis 5 hijos. Y para amar a mis compañeros de trabajo cuando buscamos un derecho o para no perder un derecho. Nos pone en paz como clase, como lo que definamos como objetivo, como norte político en nuestras propias vidas. ¿Qué lugar pones a tu familia en toda esta reconstrucción de la identidad? A la familia que formaste. Yo cuando lo discuto en Hijos Ahora Provincia o en Hijos La Plata, cuando se dan las dimensiones de paz, por lo general te pasa más con el compañero de hijos que sos amigo, y nuestra familia, que suelen convivir cuando sos amigos, te vas de vacaciones juntos, inclusive con mis primos que son mis hermanos de crianza. El juicio me puso en un lugar tiene un hándicap ser militante de la comunidad, que uno ve la comunidad desde las necesidades colectivas, y en los colectivos están tus hijos. Estás vos y tus amigos y tus broncas. Si viene alguien en el barrio, te cascotea porque está enfermo, y vos sabés que vos no le generaste y no identifica dónde viene el problema,
te pone como enemigo, vos no cobras, no te subiste al ring y lo contemplás con conocimiento colectivo. Entonces no te desgasta, te haces evasivas porque no es tu enemigo. Y con tus hijos, lo que te enseña la comunidad, tratar de organizar la comunidad es los tiempos para amar, para poner la problemática arriba de la mesa. Entonces vos decís, no es el tiempo, lo ponés después. Entonces vos jugás con 4 o 5 dimensiones. Jugás con la dimensión del tiempo, cómo pones en agenda, cómo lo traigo o lo saco. Se ha de ver un mundo de dimensiones, que es el tiempo. Entonces, ¿qué te hace el tiempo? Te puede organizar la cabeza para empezar a hacer programático, estadístico, un montón de cosas. Si no hay juicio, un hijo desaparecido, es inviable que se transforme en estadística. Y nosotros somos sujetos activos de la comunidad organizada. ¿Qué sentís? Nuestros padres querían hacer política. Esta es la última pregunta que te voy a hacer. ¿Qué sentís en el presente con los discursos negacionistas que se reabren? ¿Y cómo ves frente a estos nuevos desafíos el futuro? ¿O qué mensaje te gustaría dejar? Eso me lo enseñó un dirigente de ATE, Jorge Acedo. Yo conocí mucho a Jorge Acedo en el factor de la escala sin juicio. No tuve la suerte de volverlo a ver después de los juicios, con estos valores yo más con templanza. Lo conocí destemplado, digamos, en pleno. Y él me decía, todo lo que te insultan te hacen grande. Vos tenés que definirte como un pollo, Camilo, me decía Jorge. Ese de fábrica militar, un hombre duro, fumaba mucho. Te ponía ahí, tenía la Secretaría General, gremial de ATE de Nación. Yo caía así, ven, siéntate, pibe, me decía. Y me decía, cuando te atacan, engordás como un pollo y te haces grande, todos te ven. Y después sos un pollo para los trabajos, pero sos gigante. Sos lo que vos hacés. Entonces, yo lo que veo que estos discursos negacionistas o peor, que revisan la historia y reivindican eso, que reivindican generar instrumentos para que se pueda desarrollar un nuevo genocidio. Lo que veo que también nos pone un terrible micrófono a nosotros. Nos hace grandes con técnicas de aikido, o sea, te ponen la pelota a vos al decir, ¿y por qué te quieren desaparecer de nuevo? Entonces, lo que veo es que hay que contestarle más, no tanto por la agenda de que ellos son lastimados en su política porque le pusimos los juicios, sino en profundizar las racionalidades del juicio. O sea, hay que contestarle tratando de conseguir más derechos para nuestra comunidad, contestarle para conseguir más soberanía, conquistarle para trabajar fraternidad popular. Creo que te ponen un micrófono en la mano, te dan instrumentos, porque si no nosotros le contestamos desde la victimización y victimizarse sistemáticamente, terminás enroscado tu cogote con tu ombligo y te volvés un bicho bolita. Sí, además nunca Entonces, es un buen lugar, vos tenés que abrirte así para ganar las cosas. Si vos te cerrás, ya tu cuerpo se predispone a perder. Vas a concentrarte a perder menos. Pero nosotros también tenemos que tener una agenda de querérnosla, de que somos un pueblo interesante. Sí, el claro. americano. Por Y eso además, yo levanto más a San Martín que por ahí a próceres locales. Pero además con victorias también, ¿no? Entonces hay que O aprovechar. intentos. No, ¿viste? victorias y Sí, todo. sí. Todo este proceso personal que vos hiciste en los juicios, yo creo que se hizo también a nivel colectivo. Creo que también nosotros como pueblo somos más grandes de que logramos hacer lo que hicimos, que fue buscar justicia y no venganza, y conseguir justicia en algunos casos donde hubo condenas, algún grado de reparación. No es
quizás lo que merecemos, porque eso no va a devolver las vidas, ni nos va... Yo quiero cerrar con esta idea, ya que estábamos por cerrar. Es lo que pudimos hacer en lo que nos tocó. Bueno, eso, no se puede volver atrás, es aprender. Fue bastante acertado porque son complejas consignas que son muy argentinas, como que nosotros buscamos justicia sin venganza. Eso se comprende, por ahí vos vas, no sé, a China y no se comprende esa dimensión de esa consigna. Tienen que estudiar mucho, o vas a Rusia, que en Rusia cuando gana el comunismo arrasa con todo, cuando ganan los ortodoxos arrasan con todo, y no entra en esa dimensión. Es una consigna muy argentina. ¿Por qué digo esto? Porque una vez que nosotros conseguimos la racionalidad y conseguimos grados de fraternidad, mis hijos van a definir otros sujetos de búsqueda. Y capaz que se entiende la venganza como un esquema de defensa y no se defienden. Entonces, son consignas muy de tiempo de 20, 30 años, no son eternas. El nuevo sujeto lo va a definir las nuevas generaciones. Nosotros estamos muy comprometidos a trabajar en estas consignas que son de nuestro tiempo, pero también que se formen sin vicio las nuevas consignas. Darles lugar. Ojalá me lleven puesto, que yo sea un viejo aburrido. No, digo porque nos tomaron y me exijan un nuevo pensamiento. Bueno, está muy bien eso. Queríamos agradecerte porque hayas venido. Sé que escribís, imagino que la escritura ha sido también alguna herramienta terapéutica de canalización de algunos pensamientos. Y de placer. Bueno, esperemos que en algún momento poder leerte, tener tu libro publicado. Bueno, me voy a dedicar a eso. Lo esperamos. Este tiempo. Esperamos todo ese aprendizaje que pueda ser compartido. Bueno, la literatura me lleva, yo he escrito cosas bajo estos vicios que describía, que me ayudó la justicia, nuestro reclamo hacia la justicia, toda esa construcción social y política, y después he escrito en los procesos, durante los procesos y después post procesos, y realmente decir qué dolor tenía. Ese era yo. Bueno, queremos ese libro, queremos próximamente ese libro. Bueno, no soy yo, ¿viste? Y sí, uno es muchas cosas a lo largo de la vida. Y te damos este presente humilde de nuestro programa y te queremos preguntar qué ves. Un espejo, me veo que, bueno, estoy afeitado. Estoy bien, sí, ahí cuesta leerlo, pero sí, 50 años, 50 historias, ahí está, eso es, 50 años, 50 historias, CTA Autónoma. Muchas gracias. ¿Y vos? Y acá estoy, sí, ahí me veo yo, me veo bien, te entero. Bueno, gracias, muchas gracias. No, gracias a vos, Rosario, gracias a la producción.